¿Qué pasó? Ya, entonces, ahora sí. La Guerra Fría se inicia tras la Segunda Guerra Mundial. Muchos historiadores ponen como inicio la Conferencia de Yalta. Profe, ¿por qué la Conferencia de Yalta? Porque ahí tienes las primeras diferencias entre Estados Unidos y la URSS de cómo se van a repartir Europa. Ahí tienes las primeras diferencias, cómo Estados Unidos y la URSS se van a repartir Europa, ¿me entienden? O sea, ¿por qué con eso se inicia la Guerra Fría? Porque empiezan los primeros choques entre Estados Unidos y la URSS de cómo se van a repartir Europa. Ese es el punto. Ese es el punto. ¿Ya? Ahora, no olvidar que la Guerra Fría es un periodo de rivalidad, obviamente, ¿entre quiénes? ¿Ah? Entre Estados Unidos y el oso de la URSS, ¿no? Estados Unidos y la URSS. Y esta rivalidad era política, económica, ideológica, militar, tecnológica, hasta deportiva. ¿Dónde veían la Guerra Fría también? En las Olimpiadas. ¿Ahí veía la Guerra Fría? Claro, ahí veía la Guerra Fría. Como Estados Unidos y la URSS competían por quién ganaba más medallas de oro. Y con eso demostrabas que el sistema era el mejor, ¿no? Esa era la idea. ¿Qué sistema era el mejor? ¿O el comunista o el capitalista, ¿no? Eh, Esa era la idea. Y dos, y dos, también en la carrera de tecnología, claro, eso lo ves en la carrera espacial. Competían quién llegaba primero al espacio, quién llevaba un ser vivo al espacio, quién llevaba un hombre al espacio, quién llevó a la luna, ahí ganó Estados Unidos, ¿no? Ajá, pero esta rivalidad generaba tensión. ¿Por qué, chicos? ¿Por qué generaba tensión? ¿Por qué generaba tensión esa rivalidad? ¿Por qué genera tensión? Porque se temía que en cualquier momento estallara la guerra entre estas superpotencias, claro, la Tercera Guerra Mundial. ¿Y por qué tanto miedo a la Tercera Guerra Mundial? Porque esa guerra iba a ser nuclear, iba a ser con armas nucleares, armas atómicas. Profe, una pregunta. Dime, Ricardo. Profe, ¿no que estaba prohibido, profe, las bombas atómicas una vez que acabó la Segunda Guerra Mundial? No, las armas químicas. Una cosa es armas químicas y otra son armas atómicas. Lo que ahora está prohibido es que se fabriquen, pero estos no destruyen las que tienen, pues. No, no, la verdad no, no estaba prohibido armas nucleares, más bien había una competencia. Por ejemplo, Estados Unidos Ah, inició eso, ¿no? Inició fue el primero en tener bombas nucleares. El segundo es la URSS. De ahí viene China, de ahí viene Inglaterra, Francia, no, no sé quién más tiene armas nucleares, ¿verdad? Pero tienen armas nucleares, ¿ya? ¿Y Israel, por profe, qué? creo que también ya. ¿Cómo? No, no, Israel no, ¿cómo se llama? El... Oh, Ya, profe, un país de Oriente Medio también tiene armas nucleares. creo que Israel. Ah, la India y Pakistán Ah, la también tienen India. armas nucleares. Ah, eso sí es verdad. Ahora, pero escúchame. A ver, ¿y por qué se teme tanto esta guerra nuclear? ¿Por el daño? Mm, a ver, se teme esa guerra nuclear porque esa guerra iba a ser catastrófica, catastrófica. Acuérdate que la URSS en 1949, 48 fue, 49, detonó su primera bomba de hidrógeno. Fue el primero en tener una bomba de hidrógeno, ya no nuclear, sino de hidrógeno. Y una bomba de hidrógeno se calcula es 70 a 80 veces más destructiva que unas bombas que cayeron en Hiroshima y Nagasaki. Código todo.
Entonces imagínate que esa arma nuclear Rusia la usa ahorita contra Ucrania, la desaparece. La desaparece, de hecho. Las tiene. Rusia tiene esas armas, pero no hay un líder tan loco de usarlas, pues, porque mira, si el clima, el tiempo está tan alterado, tenemos un problema grave para el otro año, parecer sequía. Entonces imagínate, si no va a llover, nos vamos al diablo, la agricultura se va al diablo, no vamos a tener que importar papa. Imagínate, ya se está viendo todo eso, ¿no? Ahora, entonces, una guerra nuclear lo que pasa es que elevaría la temperatura de tal manera que toda forma de vida sería simplemente imposible. Sería simplemente imposible. Entonces la temperatura se elevaría pues a 80 grados, 90 grados. ¿Tanto, profe? Sí, se elevaría a 80, 90 grados. Y eso haría simplemente inhabitable el planeta. ¿Qué, profe? Entonces todos nos vamos, si hay una guerra nuclear, todos desaparecemos, claro. Todos van a morir. De hecho, nadie soporta eso, a menos que vivas dentro de un congelador, ¿no? No, ni las plantas, no crecer, nada, ya todo se va. Entonces, si esta guerra iba a ser así, ¿tú crees que en verdad tenían la intención de iniciar la guerra? Pregunta. ¿Tú crees que en verdad tenían la intención de iniciar esa guerra? ¿Querían iniciar la guerra? ¿Tú qué dices? ¿Qué crees? ¿Querían iniciarlo o no? No, No, de hecho, pues, Ricardo, no. Tú eras floro. Tú eras floro. Por eso este periodista Bernard Baruch lo llamó Guerra Fría. Porque si hubiera habido la verdadera intención de iniciar la guerra, ¿cómo lo hubieran llamado? Guerra caliente. Guerra caliente, guerra caliente. Pero no había la intención de iniciar la guerra. No había la intención. ¿Ya? Un segundito, por listo. ¿Me entendieron entonces por qué Guerra Fría? Porque si hubiera habido la verdadera intención de iniciar la guerra, hubiera sido guerra caliente. ¿Te das cuenta? ¿Me entienden esa idea? O sea, no había la mínima intención de iniciar la guerra. No querían. Sabían que se iba a aniquilar la humanidad, entonces ¿para qué iniciar una guerra así, no? No tiene sentido, pues. nadie ganaba nada. ¿No? Nadie ganaba nada, todo se iba a desaparecer, pues. No tenía ningún sentido. Es por eso que Guerra Fría. Ahora, tiene ciertas características la Guerra Fría. Por ejemplo, muchos países se dividen en dos. Corea del Norte, Corea del Sur, China nacionalista, China comunista,
Vietnam del Sur, Vietnam del Norte, Alemania Federal, Alemania Democrática, ¿no? De hecho, Truman aplica una política de contención, así lo llamo, política de contención, contener el avance del comunismo. ¿Y cómo contenías el avance del comunismo? ¿Cómo contenías el avance del comunismo? Eh, Uno, doctrina Truman. ¿Qué es doctrina Truman? Dentro de la política de contención de Truman. A ver, ¿qué es la doctrina Truman? Simplemente es la ayuda económica y militar a Grecia y Turquía, cuyo gobierno están acosados por el comunismo. Lo que pasa es que habían fuertes movimientos comunistas que estaban a punto de tomar el poder en Grecia y Turquía. Entonces, para evitarlo, ayuda económica y militar, doctrina Truman. ¿Ya? Otro, por ejemplo, a ver, ratito, ya. Otro, por ejemplo, la carrera armamentista. Hay una carrera armamentista, obviamente, hay un enfrentamiento ideológico, comunismo, capitalismo. Los conflictos son indirectos, o sea, ¿chocan Estados Unidos y la URSS en este periodo? Sí, y se sale un ratito. ¿Chocan Estados Unidos y la URSS en este periodo? Claro, pero los choques son indirectos. Es decir, por ejemplo, Estados Unidos interviene en la guerra de Corea, interviene en la guerra de Corea, ¿ya? Interviene en la guerra de Corea, bacán. ¿La URSS interviene directamente? No, porque si la URSS intervenía directamente, ¿qué era? Tercera Guerra Mundial. Entonces, indirectamente sí, directamente no, ¿ya? Directamente no. Ahora, guerra de Vietnam igual, Estados Unidos interviene en Vietnam, ¿la URSS entra directamente? No, pero indirectamente sí, directamente sí, ¿ya? Ah, ya, 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 está bien. Ya, me estaba asustando. ¿No? A ver, a ver, a ver, a ver. Sí, ay. Ahora, vivía alemán en dos. Esto también se le conoce como la bipolaridad. Bipolaridad, bipolaridad. ¿Por qué? Porque Europa literalmente se divide en dos polos. Un polo comunista, un polo capitalista. Un polo comunista, un polo capitalista. El polo capitalista liderado por Estados Unidos, que era Europa Occidental, el polo comunista liderado por la URSS y era Europa Oriental. Los países, ahí tienen los que integran cada polo, ¿ya? Y lo que hacía un polo provoca la reacción automática del otro. Por ejemplo, Estados Unidos, 1945, inicia el Plan Marshall. 47, perdón. 1947, Plan Marshall. ¿Qué era el Plan Marshall? Un plan de ayuda económica de Estados Unidos para la reconstrucción de Europa Occidental. ¿Ya? ¿Qué era el Plan Marshall? Un plan de ayuda económica de Estados Unidos para la reconstrucción de Europa Occidental. ¿Ya? Para la reconstrucción de Europa Occidental. ¿Ya? ¿Por qué lo hace Estados Unidos, profe? ¿Buena gente? No, tampoco, tampoco. ¿Por qué lo hace entonces? ¿Por qué lo hace? Uno, porque si Europa no se recuperaba económicamente, porque imagínate cómo había quedado Europa devastada por la guerra, ¿no? Si Europa no se recuperaba, ¿qué podía seguir avanzando en Europa? El comunismo. Entonces, para frenar el avance del comunismo, ahorita repito eso, ¿ya? Para evitar el avance del comunismo, se promueve, se financia la reconstrucción de Europa, la recuperación económica de Europa. Pero también tiene otra causa, otra razón. Europa era el mayor mercado de Estados Unidos, era su mayor mercado.
Entonces, si Europa no se recuperaba económicamente, iba a dejar de comprar a Estados Unidos. Y si Europa ya no le compraba a Estados Unidos, ¿eso qué podía generar? Dígame, chicos, ¿eso qué podía generar? Una crisis económica, ¿Crisis otro crash económica? de 29. Claro, un crash de 29, otro crash. Entonces había que reconstruir Europa, ¿ya? Y claro, dentro de este contexto está también la doctrina Truman, que nos pide Brigitte que repitamos. Ya, no hay problema, mira, doctrina Truman era la ayuda económica y militar de Estados Unidos a los gobiernos acosados por el comunismo. Ahora, ¿qué gobiernos, Brigitte, estaban acosados por el comunismo? Eh, ¿Cómo se llama? Turquía y Grecia. Entonces, la doctrina Truman era un plan que se establece para ayudar económica y militarmente a Grecia y Turquía, para que puedan combatir al comunismo. ¿Está bien, Brigitte? Brigitte, está bien. Si no. A ver, en reacción, ¿qué hace la URSS? Financia, gracias Brigitte por contestar, financia o inicia el plan Molotov. ¿Qué era el plan Molotov? Igual, ayuda financiera de la URSS para la reconstrucción de qué? De Europa Oriental, ¿ya? Pero como te decía, como la URSS detonó su primera bomba de hidrógeno, Estados Unidos hacía la pichi. Entonces Estados Unidos que fundó la OTAN. ¿Qué es OTAN? La Organización del Tratado del Atlántico Norte, una alianza militar de todos los países capitalistas de Europa, incluyendo unos de América, ¿no? Como Canadá, pero básicamente eran de Europa, una alianza militar contra cualquier enemigo externo. Y obviamente ese enemigo externo era la URSS, ¿no? En respuesta, ¿qué hace la URSS? Funda el Pacto de Varsovia, alianza militar de los países comunistas, cuyo líder era ¿quién? La URSS, cuyo líder era la URSS, ¿ya? ¿Estamos bien? ¿Me entienden? Sí, ¿está bien? Sí creo, ¿no? Sí, profe. Ya, chévere, Ricardo. Ricardo, ¿no? Sí, profe. Ya, chévere, chévere. Ahora mira, hay un grupo de países que dicen, no queremos ni con Estados Unidos ni con la URSS, sino queremos una tercera vía al desarrollo, un tercer camino al desarrollo, ¿ya? Un tercer camino al desarrollo. Y su lema, mira, era ni comunismo ni capitalismo. ¿Ya? Ese es su lema. No, no los alineamos ni con Estados Unidos ni con la URSS. ¿Ya? Y su lema era ni comunismo ni capitalismo. Los orígenes del grupo están en la conferencia de Bandung. Conferencia de Bandung, conferencia de Bandung. Ahí están los orígenes del grupo. ¿Ya? Acuérdate que en Bandung se reúnen los líderes de la India. Este de acá, a ver, me la hace es Pandit Nehru, líder de la India, este moreno, si no sé quién es. Este es Nasser, líder de Egipto, Sukarno de Indonesia, Tito de Yugoslavia. ¿Y qué acordaron acá? Uno, se condena el racismo, que todavía era muy fuerte, ¿ah? En Estados Unidos, en la URSS, todavía era muy fuerte, ¿ah? El racismo era recontra fuerte, muy fuerte el racismo en Estados Unidos, ¿ya? Se condena en Sudáfrica, ¿no? El apartheid, el famoso apartheid, ¿ya? Se condena el uso de la energía atómica para la guerra, la amenaza nuclear, como diciendo que tenemos que ver nosotros para sufrir las consecuencias de una guerra nuclear, ¿no? Igual no pasaría, ¿no?
Si Rusia lanza bombas nucleares sobre Ucrania, nos afectaría. Indirectamente sí. Y se condena el colonialismo. Se, se condena el colonialismo. ¿Qué es colonialismo? ¿Conquistado otros países? ¿Otros grupos étnicos? ¿Qué es colonialismo? Es cuando un pueblo subdesarrollado es dominado política y económicamente por una potencia industrial. Políticamente porque es gobernado por una autoridad enviada desde la metrópoli, ¿no? Por ejemplo, la India era colonia inglesa, era gobernada por un virrey inglés. Un virrey había ahí. Allá, esa es colonia, claro. Se condena que todavía existan colonias. Oye, si se habla de libertad, democracia, ¿cómo puede haber colonias? No tiene sentido, ¿no? Entonces se condena el colonialismo y como consecuencia, la conferencia de Bandung, acuérdate, como consecuencia se inicia la descolonización de África. Se inicia la descolonización de África. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? Que las colonias africanas comienzan a obtener en masa su independencia. Ahí vamos a mencionar un año, 1960. Dicen el año negro. ¿Por qué? Porque 17 países de África obtuvieron su independencia. Ajá. Pero el grupo de no alineados nace oficialmente en la Conferencia de Belgrado. También le llaman país del tercer mundo, ¿verdad? Ajá. Eh, y ahí se acuña el lema, ni comunismo ni capitalismo, ¿no? El líder va a ser este individuo acá, Josip Broz Tito, presidente de Yugoslavia, política de independencia, no alinearnos ni con Estados Unidos ni con la URSS, apoyo a los movimientos de independencia y no pertenencia a ninguna alianza militar. Ajá. Ni aceptar que se instalen bases militares en su territorio, ¿no? Por ejemplo, Cuba. Hay una base militar americana en Cuba, ¿sí o no? ¿Cómo se llama? ¿Se acuerdan? Está quedando eliminado Portugal, ¿no? Mi hermano está gritando, yo no estoy qué salado. Ya, hábleme. Guantánamo, pues. Guantánamo, ¿ya? ¿Hasta ahorita todo bien? Profe, se llamaba, profe, la base militar de Estados Unidos, Guantánamo, ¿verdad? Chicos, ya dejé, ya acabó el partido ya. Su madre, la gente que ha apostado ya fue. La gente que ha apostado ya fue. A ratito. Un minuto, ¿sí? Ya está ya. Antes que me olvide, voy a subir su material una vez, ¿ya? Y me olvide lo que tengo. Yo ya tengo tantas cosas que hacer, hijo.
Ya, listo. A ver. Bien, continuando. A ver, ratito. Ya. Un país que nace tras la Segunda Guerra Mundial es Israel, ¿ya? No olvidar que el que promovió la creación de Israel va a ser Estados Unidos. ¿Por qué, profe? Porque obviamente, ¿qué necesita Estados Unidos? Aliados en Medio Oriente, aliados que le permitan tener el control de Medio Oriente. Y ese aliado incondicional hasta ahora es Israel. Profe, ¿por qué quería controlar Medio Oriente? Uno, por el petróleo. Y dos, porque los árabes, por naturaleza, por su misma fe, son hostiles a Estados Unidos. Entonces, los árabes, por eso Estados Unidos necesitaba un aliado. ¿Y cuál fue el pretexto para crear un nuevo Estado así de la nada, no? ¿Cuál fue el pretexto para crear un nuevo Estado? Ah, el pretexto fue que el Holocausto, que Hitler mató 6 millones de judíos, pobres judíos, porque ya no le vuelva a pasar eso, hay que darle su Estado. Hay que darle su Estado, ¿no? Y es por eso que se promueve la creación del Estado de Israel. Ahora, chicos, 70 después de Cristo, 70 después de Cristo, ¿qué ocurre? Diáspora judía, dispersión de los judíos por el mundo. ¿Te acuerdas que eso lo hablamos cuando hablamos del Imperio Romano? No sé si se acuerdan. ¿Qué es la diáspora judía? ¿Te acuerdas que un general romano, Tito, destruye Jerusalén y qué hace con los judíos? Los dispersa por todo el Imperio Romano. Lo dispersa por todo el Imperio Romano. Pero a partir de ahí los judíos que ya no tenían patria. No había patria judía. No había, ¿no? No había patria judía. ¿Ya? Entonces, los judíos están dispersos por el mundo y tú sabes que los persiguieron en la Edad Media, Edad Moderna, contemporánea, los quemaban, los crucificaban a los judíos y es por eso que en 1897 este judío suizo, que ves acá, este barboncito, Theodor Herzl, que fundó el movimiento sionista. El movimiento sionista, cuyo lema, ¿cuál era? Un hogar para los judíos. Un hogar para los judíos. Ese era su lema, ¿ya? Un hogar para los judíos, ¿sí? Ese era el lema, un hogar para los judíos, ¿ya? Eh, y en 1917, en plena Primera Guerra Mundial, el ministro de Relaciones Exteriores de Inglaterra, un tal Balfour, dio su famosa declaración que tiene su nombre, Declaración de Balfour, y ahí, ¿qué dice él? Que es lícito la creación de un Estado judío en Palestina, que Inglaterra apoya la creación de un Estado judío en Palestina. Acaba la Segunda Guerra Mundial, ¿qué he hecho? Acaba la Segunda Guerra Mundial, la Liga o Sociedad de Naciones entregó a Palestina e Inglaterra como mandato. Ya sonaba feo decir colonia, entonces como mandato, ¿ya? Y ahí empieza la inmigración judía palestina. Ahora, el problema de crear un Estado judío en Palestina, ¿cuál era? Y todos los que vivían ahí no eran judíos, eran palestinos árabes, musulmanes. Y obviamente, ¿cómo empiezan a ver a los judíos?
como invasores. ¿Te das cuenta? Como invasores que han venido a quitarles sus tierras. Que han venido a quitarles sus tierras, exacto. Y comienzan los choques, las fricciones, ¿ah? Acaba la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos públicamente apoya la creación de un Estado judío en Palestina. Y la recién creada ONU interviene en Palestina, ¿ya? Interviene en Palestina y divide en Palestina en dos estados, como ves en la diapositiva, ¿no? Dos estados, ¿ya? ¿Ok? Profe, Dime, profesor, dime. ahí dice 1848. ¿Dónde? A ver. Después de, después de que menciona la Liga Árabe, Ah, ya. Ah, no, ese es un lapsus brutus. Ya. Gracias por avisar, ¿no? Cuéntame, ¿no? Ahí está. Gracias. Ujú. Gracias, hija. Adriana, ¿no? sí, Ya, chévere, hija, gracias. Entonces, y la ONU divide Palestina en dos, ¿ya? Divide Palestina en dos. Una Palestina para árabes y una Israel para judíos, ¿ya? Y, profe, y los musulmanes que estaban acá, los votaron, pues los desplazaron. Y si se negaban, dice que ocurrió eso, ¿no? Una aldea árabe se negó a abandonar sus tierras y los mataron a todos. Niños, mujeres, ancianos, a todos. Y es por eso que las siguientes aldeas se van, pues obviamente ya no se quedan, ¿no? Y ahí te das cuenta una vez más por qué los árabes ven como invasores a los judíos. Ahora. Pero claro, pero había un problema caliente ahí. Y la ONU se dio cuenta que iba a ser el problema que hasta ahora genera conflicto en Palestina, y es que es Jerusalén. ¿Y por qué Jerusalén era un problema? Porque Jerusalén es ciudad santa tanto para un cristiano, tanto para un judío. Tanto para un cristiano, tanto para un judío, tanto para un cristiano, tanto para un judío. ¿Ya? ¿Ya? Con un cristiano, ¿por qué? Porque ahí está la tumba de Jesús. Para un judío, ¿por qué? Porque está el muro de los lamentos, el murito que queda del templo de Salomón. Y para los musulmanes también es sagrada porque ahí está la mezquita de Omar, la mezquita más grande del mundo árabe. ¿Ya? ¿Y qué anunció la Liga Árabe? ¿Qué anunció? Ah, perdón. Entonces la ONU la declara ciudad libre a Jerusalén, ciudad libre, así como el Vaticano, libre, independiente. Para la ONU, y de verdad es la única solución al conflicto, ¿ah? Porque ese conflicto hasta ahora está. Eh, la solución es esa, que Jerusalén sea una ciudad libre. Cuando la ONU propone eso, porque la ONU se dio cuenta que si le da Jerusalén a los judíos, los que iban a saltar hasta el techo iban a ser los árabes. Si se lo da a los árabes, ¿quién iba a saltar hasta el techo? Eh, Los los, ju- se lo da a los árabes, los judíos, ¿no? Entonces, que sea ciudad libre internacional. ¿Los judíos aceptaron o no? ¿Aceptaron o no la idea de que Jerusalén sea una ciudad libre? Claro, en una. ¿Por qué? ¿Por qué aceptan en una? ¿Por qué aceptan en una? Porque ganaban el Estado que tantos siglos habían esperado, güey. Tantos siglos, ¿no? Tantos siglos habían esperado. Entonces ganaban, pues, ganaban, pues, ¿no? Entonces, en cambio, los árabes no.
como estaba leyendo Adriana, la Liga Árabe que anunció que no iban a tolerar un Estado judío en Palestina. ¿Con eso qué están diciendo? Que si se proclamaba el Estado de Israel, ellos lo iban a destruir. ¿A eso está diciendo? Claro, está diciendo. Pero en 1948 apenas se retira el último soldado inglés de Palestina, David Ben Gurion, líder del sionismo, que proclamó el Estado de Israel. Proclamó el Estado de Israel, proclamó el Estado de Israel. Pero no pasó ni 2 días. Y 6 países árabes le declararon la guerra a Israel y se iniciaba la primera de 4 guerras árabes israelíes. La primera por la creación de Israel, la segunda la crisis del Canal de Suez. Por ejemplo, en este caso ves cómo Inglaterra y Francia no eran nada. Deme un segundo, por favor. ¿Sabes por qué? ¿Por qué te digo que ahí se ve que Francia e Inglaterra ya no eran potencia? Lo que pasa es que el canal de Suez, ¿cómo dices? ¿Cómo, profe? Claro, claro, no le gustaba a los árabes porque, repito, Jerusalén es ciudad sagrada para un árabe. Y tú sabes que los musulmanes, Brigitte, sí viven su fe, ¿ah? No como nosotros, que somos tibios, cristianos, pero bueno, pues, pero ellos no, ellos sí viven su fe, ellos sí la viven. Entonces Jerusalén es importante para ellos, pues, ¿no? Ahora, como te decía, el canal de Suez es un canal que une el Mediterráneo con el Mar Rojo. Está en Egipto. ¿Quién lo construyó? Un ingeniero francés, Lesseps, con el apoyo económico de Francia, Napoleón III. ¿Ya? Y el canal era franco-inglés. O sea, era de mitad de Francia y mitad de Inglaterra, ¿no? Nasser, que gobernaba Egipto en ese entonces, eh, eh, que gobernaba Egipto, quería edificar una obra faraónica, monumental. Y esa obra sería la represa de Asuán, una represa que canalizara las aguas del río Nilo. Pero ya te imaginas el tamaño de esa represa para canalizar las aguas de un río como el Nilo. Esa represa era enorme. Y Egipto no tenía ni los recursos ni la técnica para hacerlo. ¿No tenía? No, no los tenía. Entonces le pide apoyo a Inglaterra y Francia. Dice: "Oh, usted tiene mi canal, nuestro canal, apóyenos, pues, apóyenos". Y Inglaterra dice: "Sí". Y la Francia me dice: "Ah, está bien, pero danos un tiempito", porque está en misia también, pues. Ya, ya está bien.
Pasaban los años, lo mecían a Nasser y Nasser le llegó, pues. ¿Qué hizo Nasser? Nacionalizó el canal de Suez. Estatizó el canal de Suez. ¿Ya? Estatizó el canal de Suez. Obviamente, quienes se sintieron humilladas por eso, Inglaterra y Francia. Que todavía se alucinaban que eran potencias, ¿ah? Entonces, Inglaterra y Francia se reúnen en secreto con Israel. ¿Y qué le proponen a Israel? Atacar Egipto. Los israelíes invadían Egipto y se quedan con la península del Sinaí. Y paracaidistas franceses e ingleses tomaban el canal de Suez. Bacán, ¿no? Y eso pasó, ¿no? Israel invadió Egipto, ocupó el Sinaí y tropas aerotransportadas francesas e inglesas tomaron el canal de Suez y ya estaba. Pero se olvidaron de alguien. ¿De quién se habían olvidado? ¿De quién se habían olvidado? De la URSS se habían olvidado, pues, de la URSS. Se habían olvidado de la URSS, se habían olvidado de la URSS. ¿Ya? Entonces, no, de la URSS. César, de la URSS, ¿no? ¿Qué pasó? Nikita Khrushchev, líder de la URSS, salió en televisión, cadena mundial, y dijo 48 horas para que franceses, ingleses y judíos abandonen territorio egipcio. Si no, usaba arma de destrucción, o sea, armas atómicas contra París y Londres. Cuando la URSS amenaza así, obviamente, ¿quién saltó hasta el techo? Estados Unidos. ¿Y qué? ¿Qué lo amenaza a Francia e Inglaterra? Oh, salgan de canales César. Salgan. Si no, no hay ayuda económica. Y Inglaterra y Francia tuvieron que salir del canal de Suez, Israel de la península Sinaí, y es una de las peores humillaciones que sufrió Inglaterra Francia en su historia. Su historia, ¿no? Terrible, ¿no? Este es Nasser. Guerra de los 6 días, una guerra donde Israel ataca por sorpresa Egipto y Siria, y ahí conquista Jerusalén, conquista el Sinaí y los altos del Golán. ¿Que toda Jerusalén quedó en manos de los judíos? Sí, sí. Y por último, la guerra de Yom Kippur, que ahí fue más bien un ataque sorpresa de Egipto y Siria. Es la única de las 4 guerras que Israel estuvo a punto de perder. La única de las 4, la única de las 4, porque las 4 las va a ganar Israel. ¿Sí? Pero la que estuvo a punto de perder sí fue esa. ¿Y por qué no perdió? ¿Y por qué no perdió? ¿Por qué no perdió? Por el apoyo incondicional de Estados Unidos. Claro. Pero acá ocurre algo interesante, que por primera vez los monces, los árabes, se dan cuenta que ellos tienen algo con qué presionar a Occidente. ¿Y qué era lo que tenían? Petróleo. Harto petróleo. Justamente se había fundado la OPEP, ¿no? La Organización de Países Exportadores de Petróleo, ¿no? Y entonces, ¿qué hicieron para presionar a Estados Unidos? ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron? Embargo de petróleo. Se negaron a venderle petróleo a los países que habían apoyado a Israel en la guerra de Yom Kippur. Hay fotos de París, no hay ni un auto. Ni un auto, no hay ni una gota de petróleo. Porque los árabes se negaban a vender petróleo a Europa. Entonces, esta es la crisis de los petroleros, le llaman así también, la crisis del petróleo. Y eso obliga a Estados Unidos y Occidente a decir, oye,
hay que darle alguito a los árabes, ¿no? Se van a poner más malcriados, ¿no? Entonces Estados Unidos presiona a Israel a negociar y en 1979 se firma el acuerdo de Camp David, ¿no? Lo firma el presidente de Estados Unidos, que tal medio Jimmy Carter, el moreno, que es presidente de Egipto, un tal Sadat, y Beijing, que era ministro de Israel, ¿ya? Y en este acuerdo de Camp David, Egipto reconoce, Egipto reconoce el Estado de Israel. El líder del mundo árabe reconozca que había un Estado judío en Palestina, era un gran paso para la paz. Sino, profe, claro, era un gran paso para la paz en el mundo. ¿Así? Por supuesto. Era un gran paso para la paz. ¿Ya? Pero, ¿a cambio de qué? De que Israel le devolvía a Egipto la península del Sinaí. Todo esto. Todo esto. ¿Ya? A todo esto, todo esto. Ujú. Pero, profe, ¿sigue el problema? Por Jerusalén. Y también tenemos en 1993 los acuerdos de Oslo, firmado por Isaac Rabin, líder de Israel, este de acá, y Yasser Arafat, líder de la OLP. Ahora, ¿qué es la OLP? La Organización para la Liberación de Palestina. La Organización para la Liberación de Palestina, la Organización para la Liberación de Palestina. ¿Ya? ¿Y qué acordaron ahí? Que Israel reconocía la autoridad autónoma de Palestina, ¿ya? Y se comprometía a desocupar Cisjordania y la Franja de Gaza. Y la Franja de Gaza, ¿ya? ¿Hasta ahí todo bien, chicos? ¿Hasta ahí todo bien? Sí, profe. Dime, Bri. Dime, Bri. Te leo, te leo. No, pues lo que pasa es que en la guerra de los 6 días, ¿ah? Claro, el Sinaí lo devuelve después del fracaso de la toma del canal de Suez, ¿no? Pero en la guerra de los 6 días, Israel invade Egipto y ocupa la península del Sinaí y también este territorio acá, los Altos del Golán. Allá. Entonces, tras la guerra del Yom Kippur, Israel trata y Egipto trata, Siria y Egipto trata de recuperar sus territorios, ¿no? Pero no pueden. Pero en el acuerdo de Camp David, ya Egipto reconocía a Israel a cambio que le devuelvan ¿qué? La península del Sinaí. No sé si ahora ya está más claro, hija. Un poquito de agua. ¿Está bien, Bri? Hay un proceso llamado descolonización. ¿Qué viene a ser descolonización? Cuando los antiguas colonias que empiezan a obtener su independencia. El proceso se inicia tras la Segunda Guerra Mundial. ¿Ya? Tras la Segunda Guerra Mundial.
¿Y por qué? ¿Por qué tras la Segunda Guerra Mundial? ¿Por qué justamente tras la Segunda Guerra Mundial? A ver, Brigitte, ¿por qué crees tras la Segunda Guerra Mundial? ¿Por qué tras la Segunda Guerra Mundial? Porque las potencias colonialistas como Inglaterra y Francia, ¿cómo han terminado? Debilitadas. No tienen la fuerza para poder mantener sus imperios coloniales. Entonces, obviamente las colonias aprovechan eso para luchar por su independencia, ¿no? Dos, la difusión del derecho a la autodeterminación. El derecho a la autodeterminación, el derecho a la autodeterminación. O sea que cada pueblo tenía derecho a elegir su destino, si quería seguir siendo colonia o ser independiente. No confundir con el principio de libre determinación, ¿ah? En Historia de Perú han hablado de la libre determinación de los pueblos, ¿sí o no? También, Bri, puede ser. Pero, ¿te acuerdas de eso, libre determinación de los pueblos? Que a cada pueblo tenía derecho a escoger a qué país podía pertenecer, ¿no? Quería pertenecer. O a Perú o a la Gran Colombia, ¿no? ¿Te acuerdas? En cambio, la autodeterminación es que cada pueblo tiene derecho a elegir a si quería seguir siendo colonia o quería ser independiente. También la difusión de la ideología democrática, pues, como te decía el antes, ¿no? Si se habla de democracia, libertad, todo, ¿cómo puede haber colonia? Pero no tenía sentido, ¿no? Y el apoyo que Estados Unidos y la URSS le dan al movimiento, ¿no? Estados Unidos y la URSS apoyaron la descolonización, ¿sí? Apoyaron la descolonización. ¿Por qué? Porque obviamente les convenía, porque el país que era independiente caía bajo la dependencia económica de Estados Unidos. Perrón, perrón. A ver, salió, se salió. Acuérdate que estos países, ¿cómo dominan a un país subdesarrollado? Sí, no me equivoco. ¿Cómo estas potencias apoyan un país subdesarrollado? ¿Cómo se controla un país subdesarrollado, te acuerdas? Con los préstamos, con los préstamos, con los préstamos. Te presto platita y ahí empieza la dependencia económica. Entonces, Estados Unidos y la URSS apoyan la descolonización porque así que obtienen neocolonias, 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 ¿ya? ¿Te acuerdas que una neocolonia era un país independiente, políticamente hablando, pero dependiente económicamente? Económicamente, ¿ya?
Ahora, el caso más emblemático es la independencia de la India, la descolonización de Asia, que se inicia tras la Segunda Guerra Mundial, ¿ya? Se inicia tras la Segunda Guerra Mundial, ¿ya? Y no olvidar que se inicia, a ver, el caso más interesante es la descolonización de la India. Descolonización de la India, descolonización de la India. La descolonización de la India, ¿ya? Y cuando hablamos de la independencia en la India, hablamos de un personaje muy particular, y ese es Mahatma Gandhi, alma grande, alma grande, ¿ya? ¿Y por qué es tan famoso Gandhi, no? No, chicos, ¿por qué es tan famoso Gandhi? Claro, Bri, muy bien. ¿Por qué es tan famoso Gandhi? Por la forma como plantea la lucha por la independencia, la no violencia, la resistencia pacífica, la desobediencia civil. ¿Cómo es eso, profesor? O sea, ellos lucharon sin acciones terroristas, no volaban trenes, no asesinaban al virrey inglés, nada. Es como, a ver, Rey, ¿en qué distrito vives? Para más o menos darte un ejemplo. Más o menos, ¿en qué distrito vives, hija? O tú, César, ¿dónde, en qué distrito vives? ¿Mm? Rímac. Ahí está, imagínate que 5.000 hindús se echan a dormir entre la avenida Tacna y Alcázar. Bloquean el pase al túnel, todo. 5.000 ahí, sentados en la pista ahí. No quemando llantas, no poniendo piedras, no. Ahí nomás sentadita la gente ahí, conversando ahí. ¿Qué generarían, de hecho, un tráfico infernal, no? Si esa zona hay tráfico a veces, imagínate si es en eso, uy, no, paralizan todo, eso hacían los hindús. Se sentaban en las carreteras, se negaban a moverse, desobediencia civil, no acatar la ley de los ingleses, sus disposiciones. Entonces, ¿cómo reaccionaban los ingleses? ¿Cómo reaccionaban los ingleses, de hecho? ¿Cómo reaccionaban los ingleses? Con violencia, con violencia. Claro, con violencia. Hubo verdaderas masacres. Masacre, profe, sí, sí. Hubo masacres, ¿ya? Y ahí Gandhi era mosca, pues. ¿Cómo queda Inglaterra ante esa violencia? Mal, pues, basuras, ¿no? Malos. Entonces, Gandhi crea un clima favorable a la independencia en la India. El mundo apoya la independencia en la India, hasta en la misma Inglaterra, ya los mismos ingleses decían, ya, de la independencia a esos calatos de una vez. Y en 1947, Inglaterra decide darle independencia a la India, pero también la divide en dos países, India y Pakistán. Pakistán divide en dos, occidental, oriental. ¿Así? Sí. Ahora este es Bangladesh. ¿Y por qué los divide? ¿Por qué cree que los divide?
¿Por qué cree que lo divide? Por la religión. Los hindús adoraban todavía a Brahma, Vishnu, Ganesh, Shiva, y los pakistaníes eran árabes, musulmanes. Entonces, obvio que apenas la India es independiente, estalla la violencia. Estalla la violencia, estalla la violencia. ¿Ya? Estalla la violencia. eh, Inclusive, mira, acá ves el mapa, ¿no? 6,5 millones de musulmanes huyeron de la India a Pakistán Occidental. 5,5 millones de hindús huyeron de Pakistán a la India. Mira, acá también, ¿no? O sea, hay una rivalidad. Y hasta ahora la rivalidad es por esta región de acá. ¿Cómo se llama? Cachemira. ¿Por qué por Cachemira? Ah, porque esa región lo ocupa parte de la India, ¿no? Como ves, parte de la India es de población musulmana. ¿Y quién la reclama? La reclama Pakistán. Pakistán lo reclama. Inglaterra se hace la loca. O en la India no, hasta ahora no entrega. Y lo peor, cuando ambos chocan, el mundo se preocupa un poco porque ambas son ¿qué? Ambas son ¿qué todavía? Potencias, pues. Potencias nucleares. Son potencias nucleares. Entonces se teme que se lance un ataque nuclear. ¿Hasta ahí todo bien, chicos? ¿Todo correcto? Indochina, por ejemplo, es otro caso interesante. Era colonia francesa, ¿ya? Francesa. ¿Y qué pasó en plena Segunda Guerra Mundial? Japón invade Indochina. Entonces, ante la invasión japonesa, en Indochina nace un movimiento llamado el Viet Minh. El Viet Minh. Y primero lucha contra los japoneses, pero tú sabes que Japón pierde la Segunda Guerra Mundial, por lo tanto se retira a Indochina, ¿no? ¿Y quién quiere recuperar como buena su colonia? Francia. Francia. Entonces, ¿y tú crees que los indochinos querían seguir siendo colonia? No. Entonces, ahora el Viet Minh lucha con Francia por la independencia. 9 años. 9 años. 9 años. Hasta que en la batalla del Dien Bien Phu, el Viet Minh le inflige una gran derrota a Francia, sella la independencia de Indochina, pero esta es reconocida oficialmente en la Conferencia de Ginebra. El líder del Viet Minh era este papi, Ho Chi Minh. No olvidar eso, Ho Chi Minh. Líder de la Viet Minh, líder de la independencia de Indochina y líder también de Vietnam del Norte durante la guerra de Vietnam. Pero en Ginebra, en la conferencia de Ginebra, se reconoce la independencia de Indochina, Francia lo reconoce, pero divide Indochina en dos estados. Tres, perdón. Aunque en realidad al final fueron cuatro, porque se vio Laos, Camboya y Vietnam. Pero como estás en la Guerra Fría, ¿qué pasó con Vietnam? Es dividida. Vietnam del Norte, Vietnam del Sur. Y es obvio, ¿no? ¿Por qué se divide Vietnam? ¿Por qué es dividida Vietnam? Ah, claro, el general es Bon Nguyen Yap, el maestro de la guerra de guerrillas. Ah, muy bien, buen dato, César. Entonces, ¿por qué sigue Vietnam? Por la misma Guerra Fría, pues. Uno tenía que ser para Estados Unidos, el otro para la URSS.
Ahora, la descolonización de África no creo que venga nunca, solo acuérdate que esto sí ha venido, se inicia tras la conferencia de Bandung. Por eso en 1960, como lo llaman, el año negro, porque 17 países africanos obtuvieron su independencia, ¿ya? División de Alemania. ¿Te acuerdas que tras la Segunda Guerra Mundial se divide Alemania? Se divide Alemania, ¿ya? Y eso se acordó en la conferencia de Potsdam. En la conferencia de Potsdam se reúnen Stalin por la URSS, Truman por Estados Unidos, Attlee por Inglaterra. ¿Y acá qué decidieron? Dividir Alemania y Berlín en 4 zonas de ocupación. Dividir Alemania y Berlín en 4 zonas de ocupación. ¿Cómo que 4 zonas de ocupación? Claro, lo que pasa es que cuatro son los países vencedores de Alemania en la Segunda Guerra Mundial. ¿Quiénes son esos 4? Inglaterra, Francia, que la meten de mantequilla en realidad, Estados Unidos y la URSS. 4 son los vencedores de Alemania, acuérdate. ¿Ya? 4 son los vencedores de Alemania en la Segunda Guerra Mundial. ¿Ya? Ah, 4 son los vencedores de Alemania. Exacto, 4. ¿Ah? Y, y es por eso que se divide Alemania y Berlín. Pero ¿qué pasa en 1947? Estados Unidos e Inglaterra unieron sus zonas y nació la bizona, ¿ya? En 1948, Francia unió su zona a la bizona y nació la trizona. Y en 1949, Inglaterra, Francia y Estados Unidos, ¿qué decidieron hacer? Crear la República Federal Alemana, más conocida como la RFA. República Federal Alemana, capital Bonn, capitalista, de hecho. Su primer ministro va a ser Konrad Adenauer, su primer ministro, ¿no? El primer líder de esta nueva República Alemana, República Federal Alemana va a ser Konrad Adenauer, gestor del milagro alemán. Gestor del milagro alemán. ¿Qué es el milagro alemán? ¿Qué es el milagro alemán? La rápida recuperación económica de Alemania tras la Segunda Guerra Mundial. Alemania en 5 años volvió a ser la primera potencia económica de Europa Occidental. ¿Qué tan rápido? Sí. ¿Pero por qué el milagro? A ver, César, ¿te acuerdas por qué el milagro alemán? ¿Qué pasó para que Alemania se recuperara tan rápido? Obvio, dinero de plan Marshall, muy bien, pero hay otra cosa, César, que a diferencia de la Primera Guerra Mundial, en la Segunda, Alemania no le imponen reparaciones de guerra. No, no, no le imponen reparaciones de guerra. Y obviamente eso que facilitó la recuperación económica de Alemania. La recuperación económica de Alemania. ¿Ya? En respuesta, ¿qué hace la URSS? Un mesecito después, porque esto, sin mal no recuerdo, fue 5 de septiembre que se crea la RFA. El 5 de octubre de 1949, la URSS, ¿qué crea? La República Democrática Alemana. Capital, Berlín. Pero pregunta, ¿podía ser todo Berlín? ¿Podía ser toda Berlín? No.
¿Sí o no? Solo Berlín Este, Berlín Oriental. ¿Ya? Entonces, Alemania queda dividida por la misma Guerra Fría. Pero en 1961 se construye el muro de Berlín. Y no olvidar que el muro de Berlín fue el símbolo de la Guerra Fría, el símbolo de la división de Europa entre comunismo y capitalismo. ¿Pero por qué muro? Ah, lo que pasa es que la gente en la Berlín comunista se pasaba a la Berlín capitalista, se escapaba. Hubo varios, no sé cuántos intentos, más de 1000 intentos de pasar, ¿no? Y algunos tenían éxito, otros morían en el intento, ¿no? Pero entonces, para que la gente no se pase más, se construye el muro de Berlín. ¿Y por qué? Porque era mala propaganda, pues. Era mala propaganda para el sistema. Mala propaganda para el sistema, claro. Si el comunismo te dice que es lo mejor, entonces ¿por qué la gente se va? ¿Por qué la gente se va, no? Entonces, esa era la razón para la construcción del muro de Berlín. Pero no olvidar que es el símbolo de la Guerra Fría. Ahora, chicos, y doctrina, bueno, hay una doctrina, la doctrina Hallstein, que decía que la RFA, ¿no? Que la RFA era la única representante del pueblo alemán y por eso nunca establecería relaciones diplomáticas con cualquier país que reconociera la RDA, a excepción de la URSS, ¿no? Pero esa doctrina cambia con Willy Brandt. Willy Brandt, este alemán que está acá arrodillado en Jerusalén pidiendo perdón por el Holocausto, eh, inicia la Ostpolitik o política del Este, normalizar las relaciones diplomáticas de la RFA con la Europa comunista y especialmente con la RDA, sin reconocerlo como país. Nunca la RFA reconoció como país a la RDA. No. Pero ¿qué pasa en 1989? Cae el muro de Berlín. Ahora pregunta, ¿por qué cae? ¿Por qué cae? Mira, cae porque todo el bloque comunista entra en crisis. Entra en crisis, todo el bloque comunista entra en crisis. ¿Y por qué entra en crisis? ¿Por qué todo el bloque comunista entra en crisis? Bueno, eso te lo voy a explicar cuando te explique la caída de la URSS. Pero todo el bloque comunista entra en crisis. ¿Y la crisis qué genera? Protestas, no reclamos, protestas, reclamos. Entonces, en Alemania Oriental empezaron los lunes de Lexis, así le llamaron. Los lunes de Lexis, sí, los lunes de Lexis. ¿Por qué? Porque la gente se reunía para protestar, reclamando libertad, reclamando democracia, libertad, ¿ya? Así, sí. Primero 10 gatos, de ahí 100, de ahí 1000, de ahí 10.000, de ahí hubo un momento que eran millones. Toda Alemania democrática paraba los lunes. La gente exigiendo libertad, democracia, ¿ya? Eso obviamente debilitó al gobierno comunista de Europa Oriental, lo debilita, y para calmar las protestas deciden dar una concesión. ¿Cuál era la concesión? Que ya no se iban a pedir pases a la gente que quería visitar Berlín comunista. Lo que pasa es que el muro separó familias. La división de Alemania separó familias. Separó familias, ¿no, profe? Claro, separó familias. Separó familias. Entonces, si tú querías visitar a tu primo que estaba al otro lado del muro, tenías que hacer un trámite engorroso, difícil, ¿no? Y
y a veces se demoraban años para darte autorización y te dan autorización por 1 hora. Una desgracia era. Una desgracia era. ¿Ya? Entonces, entonces, eh, entonces, ya no se iba a pedir pases. El pase iba a ser libre. Imagínense esa noticia bomba. La gente que en su casa come de verdad. Y un periodista hace la pregunta que cambió la historia. ¿Qué preguntó? ¿Estás de acuerdo con, o perdón, le pregunta, ¿y desde cuándo? ¿Y desde cuándo? Desde este momento, dice. Desde este momento. La fría, pues, porque la orden era para el día siguiente. Para el día siguiente. Entonces la gente, de hecho, se fue pues, a ver si era verdad, pues. Ahora si era verdad tanta belleza, ¿no? Si era verdad, ¿no? Entonces, de los dos lados. Ahora imagínate, tú eres el soldado de la RDA. Estás cuidando el muro y ves venir un mar de gente por tu lado. Nadie te ha dicho nada, nada, no sabían nada. Y ves por el otro lado otro mar de gente. ¿Qué hicieron? ¿Lo ¿Qué- detenieron? qué? No, se ¿Lo mataron? fueron. No, se fueron. Es que ante eso no disparas, pe, porque se te van a acabar las balas, pe, y van a quedar todavía muchos que matar, ¿no? Van a matar, entonces no se bloquearon, se fueron. Y la gente empezó a pasar de un lado a otro sin control, libremente. Entonces, ¿te imaginas la alegría que sentían esos berlineses después de tantos años ver ese muro, poder pasar libremente? Fue una gran alegría, de verdad, fue una gran alegría. Profe, una pregunta. Dime, ¿Aún queda algún fragmento del muro? sí, se queda, de recuerdo, sí, para que nunca olviden lo que pasó, ¿no? Sí, sí existen, sí hay un fragmento, Ah, ok. sí hay, sí hay. Y la gente en su emoción, en su borrachera, en todo lo que ya te imaginas, comenzaron a ¿qué? A, ¿A pelear? a tumbarse el muro. A tumbar el muro. Tumbarse el muro, como ves esta foto, ¿no? Esta imagen. Y así cae el muro de Berlín, símbolo de la Guerra Fría. ¿Está? Y en la caída del muro de Berlín, la caída del muro de Berlín simbolizó también el inicio del fin de la Guerra Fría, porque uno a uno los gobiernos comunistas van cayendo, incluyendo el de la URSS. El último en caer es la URSS, claro, pero todos los gobiernos comunistas caen, inclusive el de la Alemania Democrática, y finalmente se firma ¿qué? ¿Qué se firma? El Tratado 2+4. Porque 2+4, sí. ¿Por qué 2? Porque lo firma Alemania y la RFA y la RDA. ¿Y por qué 4, César? Porque son 4 países los que dividen Alemania tras la Segunda Guerra Mundial. 4 países, 4 países. ¿Ya? 4 países. ¿Y? Profe, Dime. esos 4 países eran Estados Unidos, Francia, no, Estados Unidos, Reino Unido, Rusia y ¿cuál más? No, Estados Unidos, Francia e Inglaterra. Esos Ah, 4 firmaron este tratado también. ok. El único que
que se atrevió ¿cómo dice? O no estaba de acuerdo, no quería firmar, era Francia. Pero al final tuvo que firmar. Al final tuvo que firmar. ¿Sí? Tuvo que firmar, tuvo que firmar. Ajá. Bien. A ver, la primera pregunta. ¿Cuál sería la clave? Muy bien, César, muy bien. A ver, vean la pregunta. Uno, la D, ¿sí o no? Claro, Adriana, excelente. La dos, ¿cuál sería la dos? Ah, ya. Japón también quedó arruinada por la guerra. Uy, devastada, ¿no? Pero imagínate, revolución china, comunista. ¿Qué teme Estados Unidos? Que el comunismo avance a un Japón pobre, destruido, ¿no? Entonces inicia el plan Doge. ¿Qué es el plan Doge? Plan de ayuda económica para reconstruir Japón. La clave es la B. La 3, la 3, la D. Claro, la 3, la D. 4, cuatro la C, ¿no? Excelente. La 5, a ver, hay que leer esta vez. Ah, ya. 5 la A, ¿no? 5 la A. ¿Está bien? ¿Están ahí? 5 la A, pues, claro. La 6, A, macartismo. En Estados Unidos en esa época había un famoso senador McCarthy se llamaba, y que inició una política de persecución contra los comunistas. Ya una política de persecución contra los comunistas. Una política de persecución contra los comunistas. ¿Ya? Entonces, a él eso se llama macartismo. Entonces sería la D. La 7, la D, ¿no? 8, la 8, la 1 está bien.
Todo es verdadero. Y la 9, la D. Y la 10 más fácil ganar la alianza. ¿Cuál es la 10? Listo. ¿Cómo? Ajá. ¿Alguna pregunta, chicos? Antes de parar la grabación. No ha venido Macro, ¿no? Profe, Dime. no- digo, sí, cuando sube el material no puede como marcar las respuestas correctas cuando vayamos a resolver los ejercicios de clase. Ah, ¿no lo has apuntado? Ya, voy a tratar de hacerlo, ¿ya? Porque ya lo subía. Pero más tardecito lo hago. Uy, se va a apagar mi lámpara. Ya. Nos vemos, cuídense, chicos. Gracias, profe. Hasta luego. Cuídense.